Es un privilegio y una alegría poder continuar nuestro estudio bíblico sobre los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, y hoy tenemos el subtítulo El sábado y el fin. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quisiera hacer un resumen en cuanto al significado. Temer a Dios significa conocerle a Él y a ti mismo. Se trata de conocimiento. Hemos visto la vez pasada en Juan 17:3, donde Jesús dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que se trata de conocimiento de Dios, de ti mismo, a qué le puedes decir sí y a qué le puedes decir no. Así que no tiene nada que ver con miedo, solo tiene que ver con conocimiento. La cosa más temible, yo creo, que podemos encontrar en este mundo es ser falto de conocimiento. El no conocer aquello que importa. Es decir, Dios, tú mismo, la ley y cómo funcionan las cosas. Así que esto es lo que tenemos que saber, y desconocerlo debería darnos temor. Dar a Dios la gloria significa hacer todas las cosas en su nombre, para cumplir el propósito para el que nos creó. Así que dar a Dios gloria significa hacer exactamente aquello para lo que Él te creó. De esta manera, tú y yo damos gloria a Dios. Y adorarle a Él es ser dependiente de Él, conscientemente tomar todo de Él. Eso significa cumplir la ley. Como verás, estas 3 cosas están interconectadas entre sí. Es muy difícil separarlas. Al cumplir la ley siendo dependientes de Dios, entonces tú cumples tu propósito, tú das gloria. Y solo se puede lograr mediante el conocimiento de cómo son las cosas y cómo es el funcionamiento de las cosas. Así que la pregunta ahora es: ¿tiene esto algo que ver con el sábado? Porque ese es el título, el sábado y el fin. Así que el hombre fue creado para cumplir su propósito mediante el trabajo. Este era el propósito de Dios al crearlo, que a través de su trabajo él cumpliera el propósito. Y para eso le dio un cronograma de trabajo que consistía en la semana. Y era el mismo cronograma de trabajo que tenía Dios, ya que él creó la tierra en 6 días y en 6 días hizo su obra. Y añadió el 7º día como día de descanso de la obra de creación, porque Él continuó sustentando todo aquello que había creado. Pero Él detuvo su tarea de creación en el 6º día con la creación del hombre. Así que ahora agrega un día más al cronograma de trabajo, y ese es el día de descanso de ciertos trabajos. Ahora, dado que la rebelión de Lucifer ya existía, Dios colocó en el medio del huerto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero este árbol no significa que tengas libertad de elección. No tiene que ver con el libre albedrío, sino que este árbol representa la ley. Y una ley nunca puede ser optativa. En otras palabras, Dios dejó muy en claro: hay cosas que tú puedes elegir. De entre los miles de árboles del huerto, tú puedes elegir qué comer. Puedes elegir de qué árbol quieres comer. Pero tú debes comer, no puedes elegir no comer, si no morirías. Así que Dios dejó bien en claro las necesidades de cada ser humano y de cada ser, y la fuente donde la necesidad debe ser satisfecha. Estas cosas no son nunca optativas, nunca jamás, no podrían serlo. Porque no es posible. El que fabricó este dispositivo determinó qué tipo de electricidad, qué tipo de conexión y qué cosas era necesario usar para que este dispositivo funcionara. Así que él dejó muy en claro
que necesitamos oxígeno. Pero los peces obtienen su oxígeno del agua. Y si lo sacamos del agua para que tome oxígeno del aire, definitivamente morirá. Por otro lado, si colocas a un hombre en el agua para que tome el oxígeno de allí, definitivamente morirá también. Porque Dios dejó muy en claro, tu necesidad de oxígeno es indiscutible. Y de dónde tienes que tomarlo también es indiscutible. Y dado que Lucifer ya había venido con esta idea de, sí, es posible vivir de manera independiente, Dios colocó ese árbol como protección, como un recordatorio. Acuérdate y no te olvides. Esto no es modificable. No existe alternativa como fuente de donde obtener amor excepto Dios. En esto no hay opción. Sí que tenemos opciones, tenemos muchas opciones, pero nunca en estos aspectos que no están librados a la voluntad, sino que están bajo la ley. Y aquello que está sujeto a una ley no puede ser nunca optativo, porque de lo contrario no sería una ley. Así que el árbol fue colocado para que el hombre nunca comiera de él. Porque si entendemos que el conocimiento es aquello de lo que vive el espíritu, incorporar un conocimiento erróneo significa automáticamente autodestrucción. Por eso es que cuando Adán se engañó a sí mismo, y Eva aún antes que él, se volvieron irrecuperables, porque ahora incorporaron ese veneno por el cual se destruirían a sí mismos sin alternativa, porque si tenían que gobernarse a sí mismos siguiendo una mentira, pues perderían toda dirección. Por eso este árbol era una representación del verdadero veneno. Es decir, si yo incorporo una información o si yo evalúo una información de manera incorrecta, inevitablemente me destruyo a mí mismo. Esto es algo que la enfermedad demuestra muy claramente. Mis pacientes se enferman porque creen una mentira. Están tan convencidos de que esa mentira es la verdad que uno no puede ayudarlos a verlo de otra manera. Excepto que entiendan la ley, que no les da alternativa, ninguna, de tener otra fuente de amor que Dios. Que no hay alternativa para ser alguien distinto de lo que podemos ser, es decir, una criatura o un hijo de Dios. Y así, cuando ellos quebrantaron la ley y se engañaron a sí mismos, Dios les dio los 10 mandamientos. Y en esos mandamientos escribió lo mismo que había dicho del árbol. No hay diferencia. Por eso, la Biblia dice, especialmente en Santiago, si tú quebrantas uno, quebrantas toda la ley, porque es una ley, no hay muchas leyes, excepto que estuvo escrita en 2 tablas. Y en la primera se escribió el sábado. Así que el árbol, o las tablas, o el sábado son idénticos. Veamos cómo funciona eso. El espíritu es un canal, necesita amor, es dependiente, y su única fuente es Dios. Él lo toma de Dios a través de la fe y la confianza, y lo da a la gente y al ambiente a su alrededor. Y en esto es independiente. Y lo mismo Dios ha colocado en las 2 tablas. Y así entendemos el porqué de las 2 tablas. Una rige el tomar y la otra el dar. Así el sábado rige el tomar y honrar al padre y a la madre cubre el dar. Y los otros 8 mandamientos prohíben tomar de ninguna otra fuente que no sea Dios. Tan simple como eso. Así pues, el sábado trae claridad para que sepamos quiénes somos y de quién dependemos. Y honrar al padre y a la madre demuestra que ya no los tienes más a la entrada, sino que los tienes aquí, y entonces puedes honrarlos verdaderamente. Lo mismo dejó en claro en los 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Por qué? Porque ¿cuánto dependes tú de Dios? Completamente. Pero la invitación de amar a Dios es para tomar de Él. Si entiendes la ley, el amor comprende 2 acciones. Primero lo tomas y luego lo das. Así, sin haber tomado primero, no tendrás nada para dar. Si
esto tiene que estar muy claro. Así, el primer mandamiento me muestra que necesito tomar. No hay alternativa, si no tomo me muero. Así, soy completamente dependiente de Dios y amo a mi prójimo como a mí mismo, es decir, al mismo nivel. Soy independiente de mi prójimo. Lo amo no porque lo necesite, sino porque compartimos el amor de Dios. El amor que tomo de aquí, lo comparto con Él. Y al hacer esto, yo vivo. Así que, así de sencilla es la ley y espero que todos puedan entenderla. Y ahora llegamos al aspecto peculiar del mandamiento del sábado. En Éxodo 28 al 11 dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Queda claro aquí que es un día para conmemoración, para santificarlo. Tiene que ser colocado aparte. Acuérdate. ¿Por qué? Para que te acuerdes de quién eres y cuál es tu cronograma de trabajo. Así que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es un periodo fijo de 24 horas a partir del séptimo día de la semana. El séptimo día de la semana, eso es todo. Y ahora dice: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que se prohíben ciertas actividades en este día. Se prohíbe todo trabajo que sea para acumulación, no aquel que es para sostenimiento de la vida, sino el que tiene que ver con la acumulación. Ahora, ¿a quién está dirigido este mandamiento? Dice tú, tu hijo y tu hija. Entonces está dirigido a todas las naciones. Todos y cada uno estamos incluidos en esto. No hay ningún ser humano que esté exceptuado de esto, de esta ley. Es como el mensaje del primer ángel, que muestra que toda nación, tribu, lengua y pueblo son dependientes de Dios, diciendo: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto también suena exactamente como el mensaje del primer ángel y muestra nuestra relación con Dios, quienes somos. Así que el sábado es peculiar porque tiene un carácter simbólico. Representa algo, tiene un significado y es un periodo de tiempo fijo. Entonces es una combinación de 2 elementos y ninguno de los otros 9 de los 10 mandamientos lo tiene. Entonces, sí, cada uno tiene un significado que necesita ser comprendido. Pero solo el sábado tiene este componente de señal externa que se halla fijo por un periodo de 24 horas el séptimo día de la semana. Así que esto hace especial al sábado. Esto es lo que Dios ha colocado allí en su sabiduría para que nosotros estemos advertidos y podamos deleitarnos. Ahora, el problema con los signos externos, y coloqué allí un reloj porque el sábado se trata de una cuestión de tiempo. La circuncisión, este es un símbolo para la circuncisión. El bautismo y la Santa Cena y los anillos de compromiso o de matrimonio son todos signos externos. ¿Cuál es el problema con ellos? El problema que tienen es que pueden ser observados sin una comprensión de su significado. La gente puede ser circuncidada sin entender el significado. Las personas pueden beber del vino de la copa y comer del pan de la Santa Cena, que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, pero sin comprender su significado. Alguien puede ser bautizado sin saber por qué. Entonces, este es el problema de los signos externos. Y aquí es donde puede venir la confusión. ¿Qué es lo que importa? ¿El signo o el significado del signo? Ahora, necesitamos entender cuál viene primero. ¿Primero viene el signo o el significado viene primero? Y
es evidente que el significado ocurre primero y luego viene la señal para representar el significado. Por ejemplo, tú te bautizas después que has entendido el significado del bautismo. Te casas luego de haber entendido el significado del casamiento. Pero si no entiendes el significado primero, la observancia de la señal no ayuda para nada. Tú puedes usar tu anillo de matrimonio y ser la persona más infiel. Tú puedes guardar el sábado de sol a sol y sin embargo ser el mayor enemigo de Dios. Entonces, la señal externa debe venir como resultado de la comprensión del significado. Y es por eso que queremos focalizarnos en el entendimiento del significado del sábado. Jesús y el cumplimiento del significado del sábado. En Juan 5 se nos presenta un hermoso cuadro de lo que verdaderamente significa el sábado. Leo en Juan 5, 16 en adelante. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué eran esas cosas? Él curó al paralítico de Betesda. Él lo curó. Y esta era una cosa terrible de hacer en día sábado, porque era trabajo. Pero Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así que aquí hay una relación interesante para que podamos ver qué significa el sábado. El sábado significa hacer aquello que el Padre hace. Significa la existencia de una relación entre el Hijo y el Padre. Y Jesús dijo: hice esta tarea porque mi Padre me envió a hacerla. Solo hago lo que mi Padre me manda. Es también vuestro Dios, el mismo Dios en el que ustedes creen, y Él me envió a hacer esta tarea. Y yo solo hago lo que mi Padre me pide que haga. Porque no puedo hacer nada de mí mismo. El Padre me ama y me muestra las obras que tengo que hacer y luego yo las hago. Así que mi Padre me envió a curar al paralítico. Y así Él muestra la unidad entre el Padre y el Hijo, lo cual es, en otras palabras, el significado del sábado. Así, en nuestras palabras, el sábado constituye la relación entre el Padre y el Hijo. Significa que el Hijo es completamente dependiente de su Padre, porque hace las obras de su Padre. No puede hacer nada por sí mismo sin una conexión con el Padre. Como Hijo, Jesús no tiene ninguna otra orientación para sus acciones que las acciones de su Padre. Esto es el sábado. Esta es una unión completa. Este es el tipo de unión que Dios había planificado inicialmente para Adán, pero ellos se apartaron y a través de Cristo Dios crea una nueva unión. Y esta unidad es aún más estrecha que la que existió originalmente entre la criatura y el Creador. Ahora es la unión entre el Hijo y el Padre. En la historia del paralítico vemos el cumplimiento del significado del sábado. El Padre lo envió para la redención del hombre, para reconectar al hombre con Dios, para hacer de este ser quebrantado, incapacitado de reconectarse con Dios, a través de la fe en Él, darle nuevamente la posibilidad de reconectarse. Así que Jesús cura al paralítico en sábado y este hombre, por fe, se reconecta con Dios. ¿No es esto hermoso? Él se levanta y camina. Y Jesús le dice que lleve su lecho. Y el acarrear su lecho en sábado era un símbolo de la liberación de la esclavitud del pecado, el levantamiento de la barrera que los separaba de su Padre. Eso era. Ese era el lecho en el que había estado postrado antes. Jesús no le dijo: toma tu lecho por una cuestión de orden, sino porque ese lecho era una señal externa.
porque de otra manera, ¿cómo podrían haber reconocido las demás personas que este hombre era paralítico? Solo podían identificarlo porque él acarreaba el lecho en el que había estado postrado por tantos años. Era la intención de Dios para captar la atención de la gente y que pudieran notarlo. Este hombre estaba nuevamente conectado con su Padre. Y Jesús lo encuentra en el templo y le dice: no peques más de ahora en más, para que no te sobrevenga algo peor. Le estaba diciendo: permanece en esa relación, permanece en mí y todo va a estar bien. Así que en lo que Jesús hizo estaba cumpliendo el significado del día sábado. Precisamente el propósito del sábado estaba cumpliéndose en el accionar de Jesús. Se estaba restaurando la relación entre el Padre y el Hijo. Y lo hizo en sábado, porque el sábado es una señal de esto, de esta unidad. El sábado significa filiación con el Padre Celestial. Este es el significado del sábado. El sábado semanal de 24 horas es una señal exterior de esa relación entre el Padre y el Hijo. El Hijo realiza las obras del Padre. Si el Padre descansa, el Hijo descansa. Si el Padre hace ciertas cosas, el Hijo hace también esas mismas cosas. Así, en la señal externa de 24 horas, nosotros mostramos que hemos entendido el significado. El significado y la señal quedaron en Jesucristo unidos. Él verdaderamente guardó el sábado, al hacer las obras del Padre en sábado, al demostrar la conexión y que Él era el Hijo del Padre, y al reconectar a ese pobre ser humano que por 38 años había sido esclavo del pecado. A través de Cristo, Él fue reconectado. ¿Se olvidaría alguna vez de ese sábado? Me hace muy feliz que también mi conversión Dios la llevó a cabo en un sábado. Un día sábado, 7 de junio de 2003. Así que jamás me voy a olvidar. El sábado es un día de salvación. Y si alguien no hubiera trabajado aquel sábado para hacer la obra de Dios, yo no hubiera sido salvo. El sábado fue creado, el segundo sábado, por decirlo así, para restaurar a la humanidad. Pero si solo cumples con la señal exterior, sin antes entender el significado, la señal se transforma en una maldición. Los judíos lo guardaban de acuerdo con la letra, pero ellos crucificaron al Señor del sábado. Crucificaron a aquel que vino a restaurarlos a la comunión con el Padre. ¡Qué tragedia! ¿Estamos repitiendo la historia? Veamos algunos textos del Antiguo Testamento que explican lo mismo. Isaías 56. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Esta es la descripción del sábado en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Significa relación, llegar a ser más que hijos e hijas. Ser concebidos por Dios, llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Quiénes? No los judíos. Aquí se está refiriendo a todos aquellos que van a aceptar el mensaje del primer ángel, para entrar en ese pacto. Y si lees en estos textos, encontrarás que la descripción que se hace de ellos es casi idéntica a la del mensaje del primer ángel. En Apocalipsis 14. Apartarse del mal es
temer a Dios, hacer justicia, guardar derecho. Y es para todos. No importa de dónde proviene, puede llegar a una relación más estrecha que la de un hijo y de una hija. Y puede tener un nombre perpetuo, como el de hijo de Dios. También los hijos del extranjero, no solo el extranjero, sino también los hijos, los que vienen después de él. Los que se unan al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor. Ese es el primer mandamiento, para unirse, para llegar a ser hijos, para ser sus siervos. Todo el que guarda el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. ¿Lo ves? Primero viene el significado y luego el sábado, el pacto. A ellos yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este es el mensaje del primer ángel, y necesitamos entender que el mensaje del primer ángel es un mensaje que comenzó en el Edén. Lo que tiene de especial es que llega al fin del tiempo, como un último recordatorio de todo aquello que importa. Pero no significa que sea un mensaje nuevo, no. Los otros dos no han estado presentes de la misma manera, como lo vamos a ver en las próximas presentaciones. Pero el mensaje del primer ángel es el evangelio eterno que existió desde siempre, desde la separación del hombre de Dios, como un medio para reconciliar al hombre con Dios. Porque al final, la tierra entera, todos los pueblos, deben estar en la casa de Dios. El cielo se describe allí delante del trono, en Apocalipsis 7. Habrá una multitud innumerable de toda nación, tribu, lengua y pueblo, de todos lados. Porque ese es el propósito, que mi casa sea llamada casa de oración, es decir, una casa de conexión entre el Hijo y su Padre, para todo aquel que crea. Isaías 58, 13 y 14 describe las mismas cosas, solo que en Isaías 58 hasta el versículo 13 se encuentra una descripción del significado del sábado. Y ahora, como un sello de todo lo anterior, aparece el día sábado. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Así pues, estos son los resultados de tener un entendimiento del significado del sábado. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermoso, la herencia de Jacob significa tener la herencia de nuestro Padre Celestial. Así pues, el día y su significado deben ir de la mano, pero primero viene uno y luego el otro. Ezequiel 20, 10 al 13. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Los sacó de Egipto, es liberación. Luego en Deuteronomio se nos dice que el sábado es un recordatorio de la liberación de la esclavitud. Él se los dio como una señal de que ellos son sus hijos.
que Él es el que los hace libres. Eso es santificación, quedar libres del terrible engaño de nuestro corazón. ¿Será que lo entendieron ellos? Desafortunadamente no. Pero ellos guardaban exteriormente el sábado, las formas externas del sábado las guardaban. Sin embargo, no lo guardaban desde su significado, y entonces no tiene sentido. También vemos que los judíos querían imponer la circuncisión a los gentiles. El Nuevo Testamento está lleno de esto. Ellos pensaban que si ahora se hacían cristianos, seguían necesitando circuncidarse. Pero la circuncisión era no era una señal completa, porque demuestra que algo tiene que ser eliminado para poder vivir, pero también tiene que ser reemplazado con algo más. Y la circuncisión solo cortaba algo. Por eso su significado se cumplió en la cruz, donde se eliminó aquello que tenía que ser eliminado. Pero eso no era suficiente. Por eso es que se introdujo el bautismo, que simboliza no solo el terminar con algo, porque entierras todo el cuerpo en el agua, sino que además tienes la resurrección en la nueva vida. Eso es el bautismo. Y los cristianos quieren imponer el bautismo a los paganos. Cierta vez estuve en un país con un grupo misionero. Durante 2 semanas y media hicimos trabajo misionero y al final hubo un gran bautismo de 200 y pico personas. Y yo me preguntaba, ¿entendió esta gente lo que hizo? Algunas iglesias bautizan a sus niños cuando son aún bebés, porque creen que la señal viene antes de entender el significado, lo cual está completamente por fuera de la ley, por fuera de la enseñanza de la Biblia, porque lo primero tiene que venir primero y luego viene lo segundo. Y ahora los adventistas y también otras denominaciones que guardan el sábado, el verdadero día, porque sabemos a partir del pueblo judío que siempre guardaron el mismo sábado, que el sábado es el 7º día que el Señor colocó allí en la creación. Esta gente que guarda el sábado como día de reposo quieren imponer ese día en otros creyentes. Yo sé, porque yo lo hacía durante mi infancia y mi etapa de crecimiento. Yo quería que todos los cristianos fueran guardadores del sábado. Y yo decía, guardar. Sí, pero yo no entendía el significado de eso. Y si tú no entiendes el significado, ¿de cuánto vale observar una señal exterior? Así es como fuimos criados, así es como el diablo invirtió el orden de las cosas. Tomó aquello que está en el puerto de salida, el dar, para colocarlo al principio, en lugar del tomar. Y luego cambió el tomar por el recibir. Y así invirtió las cosas, porque ese es el único engaño que puede ocurrir. Así que, si el significado es lo que viene primero, pero tú colocas primero la señal exterior, creyendo que la señal exterior también cubre el significado, entonces estás simplemente perdido. Como los judíos estaban perdidos, crucificaron a Jesús, mientras guardaban el sábado como una señal exterior. ¡Qué cosa tan terrible! Así que, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene llevar a alguien a hacer algo sin entender el significado de eso que hace? Eso equivaldría a hacerlo solo porque hay que hacerlo. Esto fue también lo interesante con las máscaras faciales. Simplemente hazlo, no importa si ayuda o no ayuda, tal vez puede que ayude, pero simplemente hazlo. No tiene sentido. Solo necesitas obedecer, eso es todo. Guárdalo y todo va a estar bien. Circuncídate, bautízate, guarda el sábado y vas a estar salvo. Amigos, no es así. ¿Va el sábado a jugar un papel decisivo en los últimos días? De seguro. Separa a los hijos de Dios de los hijos de Satanás. Sin embargo, antes que nos llegue como una señal exterior, una verdadera señal exterior de separación, seremos puestos a prueba en cuanto a su significado. La humanidad decidirá su destino en función del significado del sábado, no en función del espacio de tiempo de 24 horas.
Solo después que el significado del sábado esté establecido en el corazón del hombre, luego vendrá de manera natural el signo exterior como un sello. Espero que entendamos esto. La observancia exterior del sábado no va a salvar a nadie a menos que se viva el significado del sábado. Ahora, la crisis que hemos tenido en estos últimos 3 años y medio simplemente reveló a todo el mundo, a todo el universo, que no entendemos el significado del sábado, porque fue completamente quebrantado por todas las denominaciones. Mi denominación, que tiene un alto concepto del día sábado, quebrantó el sábado. Quebrantó el significado del sábado, eso es, creer que algo distinto de Dios puede preservar tu salud. Creer que tienes un enemigo externo e invisible que puede hacerte enfermar. No lo vemos ni siquiera en Job. Job no creía que era el diablo el que lo enfermaba, porque él acudió a Dios, sabiendo que si Dios no le hubiera dado el poder a Satanás para hacerlo, él no hubiera tenido la capacidad de hacerlo. Así que se dirigió a Dios y le preguntó a Dios por qué. Él tomó todo como proviniendo de Dios. Pero los cristianos, y todas las otras denominaciones también, todas creyeron en el mismo Dios y se inclinaron delante del mismo Dios. Una guardando el sábado, otra el domingo, otra quién sabe qué. Pero todas se inclinaron ante el mismo Dios. ¡Qué revelación de no entender quién eres tú y de quién tú tienes la salud y la vida! Así que no esperes que el día sea la prueba, porque la prueba vendrá en relación al significado. El día solo será añadido cuando la prueba haya sido superada. Y ahora pongamos todo junto. El sábado es una señal de culminación. El primer sábado fue creado como un sello de culminación de una creación perfecta, perfecta armonía entre la criatura y el Creador. Así que el sábado como día fue observado porque concretaba algo que ya existía, esa armonía entre el Creador y la criatura. Eso es el sábado. El sábado fue quebrantado al quebrantarse la relación entre la criatura y el Creador. El hombre, por un autoengaño, se separó de Dios y quebrantó el sábado. Lo quebrantó. A través de la redención que Dios creó en Cristo, fue creada una nueva relación, muy superior a la relación entre la criatura y el Creador, es la relación entre el Hijo y el Padre. Se trata de una nueva relación, la que Dios estableció en Jesús. A través de Él somos concebidos hijos de Dios. El sábado adquiere un nuevo significado, ser hijos de Dios. Antes éramos criaturas perfectas en Dios, pero eso se rompió y es irrecuperable. El sábado adquiere un nuevo significado. Ahora tú eres un hijo de Dios, concebido por Dios. Este es el significado del sábado. A lo largo de las edades, Dios ha tratado de comunicar esto a través de la figura del día de reposo. A lo largo de toda la Biblia encontramos vez tras vez la mención del día de reposo. El día de reposo debería comunicar claramente que Dios ha creado una nueva relación entre nosotros y Él. Él creó algo nuevo en Cristo. No solo un nuevo ser, sino un niño concebido por Dios. Y de este hecho, el sábado ha de ser un recordatorio. Cuando todos los redimidos hayan alcanzado su estado final de redención, es decir, ser completamente hijos de Dios, no teniendo ya nada más que nos ate a otros seres humanos, habiendo sido restauradas nuestras mentes, entonces el día sábado les es colocado como un sello de culminación. Recién entonces el séptimo día será observado realmente como día de reposo, porque solo entonces cobra su verdadero significado.
Es por eso que Dios está trabajando intensamente en estos últimos días para revelarnos el significado del sábado. Y el mensaje del primer ángel no es otra cosa sino esto: llegar a entender quiénes somos nosotros y quién es Dios, y en qué consiste la ley y cómo funcionan las cosas. Y así, una vez que la unión se haya completado en el individuo, si bien ya se completó en Cristo, pero en mí todavía no, y no sé qué en cuanto a ti, pero debe llegar el momento en que estemos completos en Él, de modo que el día de reposo, esas 24 horas de la semana, puedan ser puestas a prueba como prueba externa. Pero eso solo será puesto a prueba una vez que lo otro esté hecho. Porque la prueba entonces del día verdadero, de la verdadera señal, será solo una demostración externa de aquello que ya existe. Será simplemente una revelación de que tú y yo, al guardar ese día sábado, hemos sido hechos completos. Así que la prueba acerca del día, el día sábado, es solo una revelación de aquellas cosas que ya están selladas. Eso es el sellamiento. Pero si la gente observa el sábado exteriormente, pero no son por dentro hijos de Dios, entonces podrán recibir la marca de la bestia, como vamos a ver más adelante, y guardar exteriormente el día correcto, como los judíos que crucificaron a Cristo. Ellos guardaban el sábado al pie de la letra. Hasta tuvieron que bajar a Jesús de la cruz cuando se puso el sol, porque ya estaba por comenzar el sábado. Tenían que tener su tarea terminada de matar a alguien antes de que llegara el sábado. Esta será una gran cosa. La diferencia estará en aquellos que en su corazón sean hijos de Dios. Entonces, al observar el sábado, habrá una unificación entre el significado y el día. Y esa unidad quedará evidenciada en los últimos días de la historia de este mundo. Porque solo guardaremos realmente el sábado y lo cumpliremos cuando estemos completos en Cristo. Antes de esto, el sábado será solo algo en lo que estamos trabajando para lograrlo. Y guardamos el sábado cada semana en la esperanza de que algún día lo lograremos. Llegará el día en el que habremos de entrar de manera completa en el descanso del sábado, cuando estemos completos como hijos suyos. Y entonces cualquiera que sea la prueba respecto de ese día de 24 horas, solo revelará que conocemos el significado y tenemos el día. Y ambos están unidos. Y esto será lo que hará que llegue el fin. Entonces, que el Señor nos ayude a tener las cosas en claro, que tengamos el orden correcto y que no nos confundamos en esto. Amén.